¿Qué tan pesado era cargar exactamente con el nombre de tu papá en la espalda? Del lobo solitario. Fue bravo, fue muy, muy complicado. No solamente acá, eso ya empecé a sentirlo, yo, Oscar, allá en Brasil. En mis inicios en el Corinthians, Sí. coincidentemente, yo empiezo allá a jugar. De hecho, a mí no me gustaba el fútbol. El que pintaba para seguir los pasos de mi padre, y es un jugadorazo hasta hoy, era mi carnal. Nada más que a mi carnal le gustaba un poco la fiesta, claro, el desmadre. El carnaval. El carnaval, sí, como que se sentía muy identificado con eso. La caipirinha, las amiguiñas. Las garotiñas. Entonces, el carnal como que fue, pero llegó un momento en que ya no le alcanzó más, decidió estudiar. Y yo fui muy apegado, somos 3 hermanos. Mi hermana, la más grande, pues mi carnal, el del medio, y yo el más chico. Entonces yo me quedé mucho tiempo muy próximo a mi papá, en el sentido de que lo acompañaba mucho en todas sus actividades, ¿no? Mi padre iba a jugar partidos de veteranos, de leyendas allá en Brasil, porque yo no lo vi jugar profesionalmente acá en México, ¿no? Cuando mi hermano sí. De hecho, mi hermano tiene fotografías en la inauguración del Estadio Azteca, wow, ¿no? Entonces, la verdad, entrando como los típicos niños que quieren entrar con los bolistas, entrando con mi papá. Y yo no, yo estaba muy chiquito, tenía 3 años y medio cuando mi padre se retira y nos regresamos todos a Brasil. Sí. Entonces, mi desarrollo ya empiezo a desarrollarme, crecer, me empiezo a identificar más con el tema del fútbol, porque veía cómo la gente se acercaba a mi padre, cómo la gente le pedía autógrafos, cómo la gente le recordaba sus goles con el famoso Corinthians y con el Santos. Mi padre jugó con el Pelé, ¿no? Nada más y nada menos, con aquel gran equipo del Santos de los 60. De hecho, el traspaso de mi padre hacia la América se da a través del Santos, porque era el equipo que más viajaba en aquella época, precisamente por el nombre Pelé, ¿no? Por todo lo que representaba. Entonces, yo siempre muy cercano, yo vivía esos momentos, esas experiencias con mi padre, y entonces me empezó a motivar eso, a querer emular a mi padre, a seguir los mismos pasos porque de hecho a mí me gustaba la Fórmula 1, imagínate, güey, no, yo queriéndome emular, trasladar a un coche de Fórmula 1. O sea, tú no querías nada con el fútbol, tú querías manejar Fórmula 1, o sea, no, viviendo, creo que ya caía por las drogas, no sé, o sea, porque mañana pinche semejante jirafa manejando un coche de Fórmula 1, o sea, no hay forma, ¿no? Con ese tamaño. Pero a mi padre le gustaba mucho, y en Brasil la historia ha marcado en tema de Fórmula 1 grandes pilotos de Fórmula 1, empezando por Emerson Fittipaldi, después Nelson Piquet, Ayrton Senna. Entonces realmente la Fórmula 1 en Brasil, aparte del fútbol, era un tema bastante pasional, ¿no? Los domingos veíamos las carreras. Yo me veía con mi papá, mi hermano se iba a jugar con sus cuates, con sus brothers, mi hermana hay otro rollo, mi hermana es doctora, ¿no? Siempre fue muy estudiosa. Entonces yo me quedaba muy cercano a mi padre y entonces veíamos las carreras, pero en compensación también me llevaba al club. Y entonces empezábamos a pelotear a sus partidos. Yo veía grandes figuras del fútbol brasileño que se acercaban, que se saludaban a mi padre con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha admiración. Entonces a partir de ahí me empezó a cambiar el chip y empecé a querer realmente seguir en la carrera de mi papá, ¿no? Entonces realmente era un peso muy, muy grande con relación a tu pregunta. ¿Por qué mi padre fue un ídolo tanto allá en Brasil, el fútbol brasileño, muy querido, muy respetado, muy reconocido, como acá en México, ni se diga? Entonces, desde ahí, en las fuerzas básicas del Corinthians, yo empezaba a sentir, porque es inevitable, ellos, que empiezan las famosas desagradables, claro, hirientes y muy dolorosas comparaciones. Sí. Y aparte empezaste después jugando fútbol de sala, ¿no? Exactamente, porque yo jugaba en un club, tenía un tío que era policía militar. Allá en Brasil, la policía militar pues tiene su club, ¿no? Recreativo,
Y mi padre, aunque no fue policía, mi tío, pero lo invitan a jugar en el equipo de veteranos de ellos. Allá 2 fines de semana. Y mi papá era feliz porque aparte era un club deportivo, había albercas, canchas de fútbol de sala, restaurante, el típico club. Familiar que está muy arraigado en la sociedad allá en Brasil, en Sudamérica en general. Y iba con mi padre y entonces me quedaba ahí jugando. Es donde empiezo a tener mis primeras participaciones en un equipo estructurado de fútbol, ¿no? Ya con entrenador, organizado campeonatos, ¿no? Torneos, ya un poco más responsable de jugar en una posición. Y mi papá siempre me iba a ver, ¿no? De hecho, yo no quería, me insistían mucho que fuese, pero mi papá siempre decía, no, depende del chamaco. Mi papá nunca me obligó, eso sí. Si él quiere, yo lo traigo. Y, si no, y eso implicaba llegar los domingos a las 7 de la mañana, ¿no? Los sábados, todo es lo que hacen los papás por los hijos. Y entonces un día desperté, dije, sí quiero ir, vamos a empezar a ir. Y entonces mi primera experiencia ya de como siendo parte de un equipo estructurado. Y en ese equipo jugaba un chavo, amigo mío, que su papá era un militar importante, era un capitán importante ahí de la policía militar, pero él jugaba ya fútbol de sala en el Corinthians. Entonces el papá ve, me dice, oye, le empieza a insistir mucho con mi papá, oye, tu hijo juega muy bien, dame oportunidad de llevarlo. Mi papá no quería ir al Corinthians, obviamente, porque yo hoy lo entiendo, porque siempre hay esa relación, ¿no? Sí. Digamos, de que jugaste en ese equipo, no, la gente no te deja en paz, ¿no? Quieres disfrutar, no puedes. Entonces mi papá siempre estuvo mucho al margen del Corinthians. Y mi papá le comenta al capitán ese, me dice, oye, si tú quieres, tú pasas por mi hijo, yo te conozco, confío en ti, tú pasas por él, lo llevas y lo traes, no hay ningún problema, yo te autorizo para que puedas llevar a jugar fútbol de sala. Me lo comentan, yo me emociono, digo, por supuesto que sí, el Corinthians es de los equipos más populares de Brasil, ¿no? Una afición enorme, gigantesca. Claro. Mi padre había sido figura, mi abuelo consejero del equipo, es un club social también, donde hay muchas actividades deportivas, voleibol, básquetbol, mi mamá había jugado ahí básquetbol, tanto es así que se conocieron mi papá y mi mamá a través de ese convivio del club, exactamente. Wow. Entonces, el Corinthians es una religión en mi familia, o sea, somos católicos y corintianos. ¡Órale! Entonces, había mucha relación, toda la familia. Yo dije, por supuesto, ¿no? Ya con esa sensación, esas ganas de querer emular a mi padre, ¿no? De seguir ese mismo camino, aunque era en fútbol de sala. Pero ya estaba en el Corinthians. Entonces entrenábamos martes y jueves en las noches, pero el día siguiente tenía escuela. Entonces mis padres, muy exigentes, dijeron, tú vas a ir desde cuando tengas buenas calificaciones. Si tienes buenas calificaciones, si vas bien en la escuela, no hay broncas. El primer resbalón, el primer tropiezo que tenga en la escuela, ajá, adiós, se acabó fútbol. La prioridad de aquí en esta familia es estudiar. ¿Y qué tal en la escuela? Bien. De panzazo. Ah, bueno. Pero por eso festejamos. Exactamente. Yo creo que mi subconsciente pues me traicionó porque pasaba de panzazo, pero pasaba por lo menos con un promedio de 7, 8, ahí arañaba. Pero pasaba mi hermana en compensación 10. Mi carnal ahí también más o menos de panzazo. Pero bueno, era la única forma y asumí el reto, el compromiso. Y entonces empezó a jugar fútbol de sala. Y del fútbol de sala había visorías que veían los chavos que podían jugar en fútbol en 11. Y digo, pues órale, va, adelante. Comento a mi papá dice, igual, las condiciones son las mismas con mi mamá, iguales, pero si quieres, no hay ningún problema. Obviamente ya empiezas a ser mucho más responsable, independiente, porque ya tenía que ir solo a agarrar transporte público, ¿no? Para llegar hasta el Corinthians, allá en São Paulo. Pero esa ilusión que empiezas a vivir, ¿no? De ver grandes figuras. Imagina, mi generación de futbolistas me toca jugadores como Sócrates, como Hugo de León, un uruguayo que fue seleccionado, después vino a jugar acá en México muchas veces, jugaba Dunga,
grandes futbolistas y yo ya empezaba a ser parte de este primer equipo del Corinthians, ¿no? Casagrande, un centro delantero Serginho, que fue el centro delantero titular en el Mundial de Brasil en 82 en España. Entonces, grandes futbolistas, entonces ya empiezas a tener ese roce con ellos. Independiente del nombre, que ya sabían de quién era hijo, pero ya empiezas a crear tu propio espacio. Y todo eso empezaron a hacer, ¿no?, los ladrillos que cimentaron las bases para que yo entonces realmente decidiera, ¿sabe qué? Quiero ser futbolista profesional, ¿no? En aquella duda entre corredor de Fórmula 1 que no sabía si sí, si no, dudas, pero siempre las comparaciones, ¿no? Tu papá, jugadorazo, lo primero cuando decían, eres hijo de Sague, tu papá, no, hombre, los goles que hizo y aquello otro, y entonces obviamente esa piedrita se va más robusta, grande, pero bueno, era el precio que tenía que pagar, lo decidí seguir. Y sí, fue un peso, la verdad, muy, muy marcado. Pero a final de cuentas, creo que el destino ya después me ayudó a poder, de ser el hijo de, como cuando llegué aquí a México, ¿no? El hijo de Lobo Solitario, el hijo de Sague, a Saguinho, Sague, y ya encontrar mi propio camino.